Hay un país protegido por magia resplandeciente y espadas fiables. Era el Imperio Bernstein, estaba bajo el patrocinio de la familia imperial. Y el imperio se convirtió en el mayor estado de todo el continente. La cima de la era actual entre los magos prominentes es un archimago que era como un dios, se llamaba Magnus y representaba la luz. Y también estaba el miedo al imperio y la pesadilla de la noche azul, Calistro. Y así los caballeros que luchaban contra esta criatura no entendían dónde estaban todos los magos de la Torre Mágica, que también tenían que participar en la lucha. Finalmente, cuando parecía que el fin estaba a la vista para los humanos, apareció la amapola, capaz de aplastar a los monstruos. Fue Magnus quien ordenó a todos a su alrededor que retrocedieran, pues esta batalla le pertenecía. La actual Magnus era la niña Entaoris. Y esta batalla ocurrió hace 300 años, pero Magnus era un hombre diferente, su nombre era Elixos. Y entonces, apareciendo en el campo de batalla, el joven pensó que ya podría ser tarde, entonces comenzó a dar la vuelta y salir para traer a la gente para ayudar a restablecer el orden en el pueblo. Pero le llegó una voz tranquila, suplicando ayuda, y entonces, dándose la vuelta, Magnus trató de encontrar al hombre que le llamaba. Y se dio cuenta de que era un niño que había quedado inmovilizado por los escombros de los edificios derrumbados. Y acercándose a la chica, Magnus se agachó y ofreciéndole una mano de ayuda se ofreció a acompañarle. Y entonces, recordando este momento, Entaoris se dio cuenta de que esa mano era su única salvación y esperanza, así que empezó a seguir a Magnus hasta la cima de los magos. Finalmente, tras uno de los ataques, Entaoris reflexionó que con toda probabilidad su núcleo de maná había sido destruido y que esta vez podría morir de verdad. Y al mirar a los muertos se dio cuenta de que no había protegido a quienes debía proteger. Pero su vida era sorprendentemente indestructible, porque hiciera lo que hiciera seguía viva. Pero en ese momento le habló el mensajero de las tinieblas, quien afirmó que la muchacha estaba absorta en pensamientos inútiles y que no entendía por qué tenía un poder tan enorme para preocuparse por esas nimiedades. Pero afirmó con calma que aunque le explicara a su oponente durante 1000 años seguidos, era poco probable que él pudiera entenderla. Tras echar un vistazo, el dragón se dio cuenta de que él también estaba gravemente herido, y lo más probable es que su próximo ataque fuera el último para los dos. Pero mirando al dragón a punto de atacar, se dio cuenta de que si fallaba con su golpe, tendría que soportar de nuevo ese tedioso tiempo, que no se sabía cuándo terminaría. Entaoris reflexionó sobre el hecho de que ahora por fin podría morir. En realidad, hace 300 años, cuando tuvo lugar la batalla con este mismo monstruo, él pretendía atacar a Entaoris y ella ya esperaba morir de esa forma. Pero entonces el profesor salió en su defensa y con su propio cuerpo defendió a la alumna, que resultó herida de muerte. Y se disculpó por no poder protegerla porque su poder mágico se había agotado. Pero Entaoris le miró ansiosamente y le dijo que no podía morir en aquel lugar, pues su vida tenía que continuar. Pero el tipo solo le tocó tranquilamente el hombro y le susurró lentamente un hechizo, explicando que estaban aplicando el último hechizo usando el maná que les quedaba. Y afirmó con una sonrisa que con este hechizo Entaoris no podría morir hasta haber destruido a Calistro. Y luego le dio el nombre de Entaoris von Laura, que la muchacha había llevado hasta ahora, y le explicó que su nombre significaba existencia. Y añadió con una sonrisa que la mera existencia de esta chica era el propósito de su vida y por eso le pedía que viviera más. El hechizo acabó siendo una bendición y una pesadilla para Entaoris, porque no pudo morir y tuvo que continuar su vida. Y así, activando el hechizo, Entaoris sabía que debía acabar con esto cuanto antes y por eso debía aplastar a su oponente. Utilizó uno de sus hechizos más potentes sobre el dragón, pero se sorprendió al darse cuenta de que incluso después de semejante cosa seguía respirando. Después de eso incluso empezó a atacar, y al darse cuenta de que no le quedaba otra opción decidió dar un golpe más en el que pondría toda la fuerza que le quedaba. Finalmente lo hizo y el golpe fue tan potente que aplastó el suelo haciéndola estremecerse. Y también al golpear al dragón el hechizo lo inmovilizó. Y entonces, mirando tranquilamente este cuadro, la niña confesó que después de la muerte de su maestro siempre había imaginado la muerte. Y trató de comprender a dónde iría después de su muerte, pues los sirvientes del templo siempre decían que después de la muerte la gente va a un lugar hermoso, que está envuelto en una luz sagrada. Pero Entaoris estaba dispuesta a todo para conocer a su maestro, y eso era lo que realmente quería. Pero al final, cuando empezó a despertarse en un lugar desconocido, oyó la voz de alguien y no se dio cuenta de quién se atrevía a hacer semejante ruido delante del propio Magnus. Y empezó a preguntarse qué hechizo existía para eliminar el ruido que tanto perturbaba el descanso. Pero al momento siguiente abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido, y un padre alegre corrió hacia ella y abrazó a su hija, contento de que por fin hubiera recobrado el sentido. Pero la chica miraba a su alrededor sorprendida y preguntaba quiénes eran, y entonces las criadas, excitadas, entraban inmediatamente en pánico, porque era evidente que a la chica le había pasado algo.
Y se dio cuenta de lo extraño de la situación y se dirigió al espejo dándose cuenta de que probablemente no moriría. Pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que tenía un aspecto completamente distinto, y además no le quedaba magia ni cicatrices de la lucha con el monstruo. Y así se dio cuenta de que estaba demasiado viva para el hombre que iba a morir tras aquella pelea. Pero en medio de las innumerables preguntas, la chica se dio cuenta con certeza de que ese cuerpo no era el suyo y resulta que el dragón le había hecho algún tipo de truco para perturbar su paz. Así que levantó la mano para abanicarse, queriendo eliminar el hechizo de ilusión, pero se dio cuenta, conmocionada, de que ni siquiera podía invocar el bastón. Pero finalmente sus intentos fracasaron y la chica tosió sangre y empezó a desmayarse. Al final, después de algo así, la protagonista recobró el conocimiento un día después y reflexionó que había mucha gente a su alrededor que derramaba lágrimas. Pero nadie podía explicar lo que le había ocurrido, por lo que sospecharon que podrían ser los efectos del veneno. Y al oír que no llevaba hechizo reflexionó sobre aquella batalla y se dio cuenta de que había muerto al mismo tiempo que el monstruo, pero si ella estaba viva eso significaba que él tampoco había muerto. Y por eso intentaba preguntar a la gente preocupada que la rodeaba, pero enseguida se ponían a llorar, o empezaban a exigir que la enviaran a los ducados en prisión. Y no pudiendo soportar sus discusiones, la muchacha volvió a preguntar si Calistro estaba muerto. Y entonces su padre, emocionado, le contó que Magnus había luchado duramente hasta el final, pero que al final había sido derrotado por el dragón. Pero gracias a la valiente lucha de Magnus justo antes de su muerte, el dragón resultó gravemente herido y escapó, por lo que ahora es perseguido por una tropa imperial. Y entonces por fin le quedó claro a la chica que estaba definitivamente muerta, pero como el dragón había seguido vivo su alma no había desaparecido. Pero su cuerpo fue destruido por el uso excesivo de la magia y no pudo ser reparado. Y al parecer ahora su alma, separada de su cuerpo, ha encontrado un cuerpo nuevo y adecuado. Pero no entendía cómo podía meterse en un cuerpo así, ya que no tenía magia y además era una aristócrata demasiado delicada. Y pensó que tal vez nunca sería capaz de matar a ese dragón, especialmente en un cuerpo como ese. Acabó convirtiéndose en Melissa Tyrell. Tenía 22 años y era hija única del mejor guardián del imperio, así como la flor y nata de la alta sociedad. Tenía un deslumbrante cabello dorado y la piel blanca como la nieve, ojos color joya y labios escarlata, por lo que se la consideraba muy atractiva. Y toda la gente de alrededor la admiraba, pero la valoración que el protagonista hacía de esta chica era la contraria porque pensaba que era una auténtica inútil. Pero sabía que incluso con un aspecto hermoso un mago estaba obligado a estar siempre en el laboratorio, pero para una dama de sociedad la belleza era un arma. Y así la protagonista se dio cuenta de que estaba en unas condiciones que serían la envidia de muchos. Y también a juzgar por las conversaciones de los criados y sus parientes, se dio cuenta de que Melissa había bebido algún tipo de veneno por amor, lo cual era extraño, porque el protagonista parecía pensar que para una chica como Melissa no solo se alinearía un chico, sino incluso una dama. Y lo había hecho porque la habían rechazado. Y mirando la carta, vio el nombre de Lorenzo que le resultaba familiar. Y por fin se dio cuenta de que se trataba del joven duque que había heredado la finca de sus padres, fallecidos prematuramente. Y era un caballero con grandes expectativas. Y hace 2 años Melissa se enamoró de Lorenzo en una recepción en el palacio del emperador y le pidió compromiso. Pero debido a los constantes rechazos, acabó envenenándose con el veneno del amor no correspondido. Después la protagonista pensó que Melissa había tomado una droga paralizante barata que se vendía en callejones oscuros, y que era una droga peligrosa que podía destruir todos los órganos internos en la dosis equivocada. Y no entendía dónde podía conseguir la aristócrata algo así, pero mirando a su alrededor a la criada, preocupada por su estado, le pidió que saliera, pues a la heroína le dolía la cabeza de tanto hablar, y reflexionó que no había ni una sola persona tranquila en la casa. Entonces decidió, mientras estaba sola, reflexionar un poco sobre su nuevo cuerpo. Pero ya era obvio que su cuerpo era realmente inadecuado, porque gracias a que había estado practicando magia desde que tenía 7 años, su cuerpo original había sido fuerte durante 300 años. Pero el cuerpo de esta chica apenas puede durar ni 50 años y la protagonista literalmente no podía creer que tuviera que matar a un dragón en este cuerpo. Porque si el cuerpo de Melissa se vuelve inservible antes de que derrote al dragón, tendría que matarlo para siempre, cosa que realmente no quería hacer. Y todavía no podía creer que había perdido su poderosa magia. Comenzó de nuevo. Pero la protagonista sabía que tenía que pensar en cómo podría utilizar este cuerpo teniendo en cuenta que quería dormir de incluso el más mínimo movimiento. Pero en ese momento entró una criada y avisó a Melissa de que tenía visita, concretamente el señor George. Y mirando la cara de incomprensión de la señora le explicó que era su primo y entonces el protagonista pensando en ello se dio cuenta que aunque le molestaba, no tenía ninguna razón aparente para rechazar a su pariente,
así que le ordenó que le hiciera pasar. Pero el tipo entró tranquilamente en la habitación de Melissa y ahuyentó a la criada, porque necesitaba hablar con su hermana. Y luego declaró que no creía que fuera a despertarse. Y en Taoris no se dio cuenta de dónde había salido una muestra tan abierta de hostilidad. Pero al momento siguiente George empezó a tenderle las manos, pero esto no fue tolerado por la protagonista y le ordenó que no la tocara. Y al mirar por encima el tipo se dio cuenta de que en realidad era un cachorro muy patético y torpe que ni siquiera era capaz de ocultar su orgullo herido por lo ocurrido. Así que definitivamente era un imbécil. Pero en ese momento afirmó tranquilamente que era la persona más cercana a Melissa que acudía en su ayuda cada vez que se ponía enferma. Y se preguntó si Melissa realmente no se acordaba de él e incluso había olvidado la petición que le había hecho antes. Pero la chica solo contemplaba a regañadientes cómo podía deshacerse de Jorge lo antes posible. Pero en ese momento afirmó con una sonrisa que más le valía a Melissa recuperar pronto la memoria antes de que Lorenzo se marchara para siempre. Y tras sus palabras la protagonista sintió de inmediato que el ambiente entre ellos cambiaba, pues George parecía orgulloso de recordarla bien y por eso incluso se atrevía a mostrar su odio hacia ella. Pero ella declaró que un tipo así no le daría a su hermana ningún consejo amoroso de buena fe. Además estaba segura de que el duque no se pondría en contacto con ella. La Melissa original era una simple y enérgica mujer de la alta sociedad, y quizá pudo ser objeto de odio por su excesiva inocencia, pero la protagonista aún no ha visto ninguna razón para ese odio por parte de su primo. Menos aún comprendía el propósito de George y la razón por la que expresaba tanta hostilidad, pero decidió que debía seguirle el juego y le informó tristemente de que había estado esperando con impaciencia el mensaje de Lorenzo y no entendía cómo no podía responderle. Pero George le informó con calma de que era probable que la noticia del envenenamiento de la chica le hubiera llegado al tipo desde el principio, y podría haber pensado que era un montaje para llamar su atención. Y afirmó que aunque era bueno que la chica recuperara el conocimiento después de una semana, pero debido a su rápida recuperación Lorenzo podía sospechar que todo eso no era cierto y le ofreció una salida a tal situación, a saber, hacerle tomar una gran dosis. Y entonces se preguntó de mala gana si Jorge era el hombre que le había estado suministrando veneno todo este tiempo. Pero él solo puso cara de dolor y se preguntó si ella iba a culparle por algo así. Después de todo solo la había ayudado cuando ella se lo había pedido, especialmente desde que aceptó tal propuesta. Y al darse cuenta de toda la situación, Melissa decidió seguirle la corriente y declaró que sus recuerdos no habían desaparecido por completo, sino que solo aparecían y desaparecían de forma intermitente. Y por eso cuando George volvió a sugerirle que tomara una gran dosis de veneno, ella aceptó y reflexionó que lo sentía por Melissa, que había creído a esa supuesta prima. Pero notó con una sonrisa que su pariente no parecía nada contento de que hubiera sobrevivido. Pero en ese momento el chico torpe al darse cuenta de toda la situación empezó a poner excusas diciendo que su hermana lo había malinterpretado todo, al fin y al cabo él solo intentaba ayudarla. Y de hecho por supuesto que le preocupaba que le hubiera pasado algo. Pero Melissa afirmó tranquilamente que su hermano no paraba de hablar de venenos y que por eso pensaba que la quería muerta. Y entonces un avergonzado George empezó a poner excusas. Y en ese momento Melissa se preguntó cómo podía George beneficiarse de la muerte de Melissa. Aunque supuso que Jorge, aun con su comportamiento tonto, tenía en realidad dos razones para hacerlo. Los aristócratas solían pedirle a Melissa que se casara con ella por dos factores, por su aspecto y por los bienes de su familia. Porque eran los mejores defensores imperiales y gobernaban las mayores tierras de cultivo del imperio. Y para sus padres fue una noticia realmente enloquecedora y triste, porque su única hija no tenía ningún interés en gobernar. Debido a este comportamiento, se han extendido rumores en torno a la muchacha de que el hombre que se convertirá en su marido recibirá la inmensa fortuna de su familia. Y entonces Melissa declaró que aunque no encontrara a alguien así, George tenía el buen sentido de matar a su hermana pequeña y hacerse con la herencia familiar. Y la protagonista se dio cuenta inmediatamente de que ese tipo era muy malo y, aunque no sabía hasta qué punto Melissa conocía a la gente, pero en Taoris sin duda podía entender al hombre a primera vista. Especialmente la gente con ese temperamento. Mirando por fin la cara de susto de George, Melissa se dio cuenta enseguida de que había acertado en sus suposiciones, así que le dijo que necesitaba tiempo para descansar. Y llamó tranquilamente a su criada y le pidió que acompañara a su invitado a la salida, pues ya debería estar marchándose. Pero se limitó a lanzar una mirada asesina a su hermana al salir y pareció haber ideado un plan más eficaz. Pero de hecho cuando se fueron, la chica se levantó en silencio y pensó que tendría que darle una lección a George para mantenerlo alejado de ella. Melissa acabó yendo a la biblioteca un poco más tarde, después de descansar, a buscar los libros de texto necesarios para encontrar un libro de hechizos sobre el cambio de almas. Pero su búsqueda fue infructuosa,
pues no había ni un solo libro de magia en la aristocrática casa. Pero al final, mientras buscaba, encontró una caja con una enorme cantidad de cartas sin abrir y se dio cuenta de que todas hablaban de Melissa y elogiaban su aspecto. Así que le aburrió mucho leer algo así. Pero en ese momento irrumpió una criada y anunció asustada que Melissa había recibido una carta del mismísimo duque Lorenzo. Y luego, mirando a la incómoda criada, Melissa le dio las gracias y se preguntó si sería una carta oficial, pero ni siquiera olía a perfume normal, así que probablemente había un rechazo ahí dentro. Entonces la criada dijo que Melissa llevaba mucho tiempo esperando una respuesta del duque y entonces la protagonista recordó por fin que esta chica había tomado incluso veneno por no haber recibido esa carta. Y para parecerse a la Melissa original tuvo que fingir que era locamente feliz. En ese momento todas las criadas vigilantes fueron echadas a patadas por la criada principal, que era una de las últimas personas decentes de la casa. Pero al momento siguiente exigió que Melissa leyera lo que el duque le había escrito lo antes posible. Al final, tal y como le pidieron, la chica abrió la carta y comprobó que el tipo tenía una letra muy cuidada. En esa carta, el joven se disculpaba por no haber sido capaz de aceptar los sentimientos de Melissa e incluso haber puesto su vida en peligro. Pero confesó que no podía pensar en otra cosa que en vengarse del dragón. Y si sobrevivía a esa venganza, consideraría la posibilidad de casarse con Melissa. Pero lo más probable es que la propia chica se diera cuenta de lo difícil que era esta tarea y por eso quería que Melissa conociera a un buen hombre y no ocupara más su cabeza con pensamientos sobre él. Y reflexionando sobre esta carta, la jefa de las criadas se dio cuenta de que era una negativa en firme y le preocupaba que Melissa pudiera sentirse muy conmocionada. Pero al pensar en la carta solo pensó en Calistro, cuyo nombre se mencionaba. Por lo que exigió a la doncella principal una explicación de por qué Lorenzo iba a matar a aquel dragón. Y luego explicó con calma que el tipo formaba parte de un escuadrón especial de caballeros llamado Repello, y era la unidad de caballeros más fuerte que protegía al imperio de los monstruos y del dragón. Y estaba situada en la segunda ciudad del imperio, Castium. Pero mientras Melissa pensaba en ello, la jefa de las doncellas le advirtió que sería difícil incluso para un miembro de su familia entrar en aquella ciudad, porque estaba estrictamente vigilada, salvo para caballeros y magos. Y entonces la chica tuvo una idea y se dio cuenta de cómo podía llegar hasta allí. Había academias de magia, y la Academia de Magia, que estaba vinculada a la caballería, producía magos. Y esta academia estaba justo en el lugar adecuado de Castium. Y yendo a la academia, podrá reconstruir su reserva mágica. Y crear un punto de contacto con el dragón. Así que dijo que tenía que ir a la Academia de Magia. En ese momento un criado informó al duque de que todos los preparativos habían concluido. Y luego se puso tranquilamente su capa y fue directo a Castium. Melissa acabó teniendo una conversación con sus padres más tarde, que estaban claramente sorprendidos por su elección de academia mágica e intentaron explicarle que era muy difícil entrar en Castium. Pero prometió que conseguiría ese permiso para Melissa. Pero se dio cuenta de que el marqués no parecía entender en absoluto sus intenciones, así que le explicó que no quería ir a la ciudad de excursión, sino a matricularse en una academia de magia. Después de repasar a los padres de Melissa, el protagonista pensó en el hecho de que los padres de Melissa, Robert y Angela, eran los típicos aristócratas. Al igual que Angela, sentía un gran orgullo inherente a todos los miembros de la alta sociedad y creía que la influencia de una dama aristocrática comienza con las joyas y los vestidos. Y la nobleza social proviene de la buena apariencia. Y en este sentido, su bella hija Melissa era realmente perfecta para ella. Y lo único que molestaba a sus padres era el exitoso matrimonio de su hija. Y Melissa era realmente igual que su madre y era presumida y vanidosa y egocéntrica y simplemente una señora desagradable. Y una vez dentro del cuerpo de Melissa, Entaoris no entendía por qué la chica, a pesar de ser hermosa, era tan arrogante. Y resultó que eso se lo había enseñado su madre de la infancia. Y en esta situación, Lorenzo era el novio perfecto que Angela quería para su hija. Pero al final Angela intentó explicarle a Melissa que si entraba en la academia, ya no podría llevar su vestido y sus joyas favoritas, y lo peor es que tendría que estudiar en compañía, donde no solo habría aristócratas, sino también gente corriente. Pero Melissa no consideró que algo así fuera un motivo digno de rechazo, y en ese momento todos se dieron cuenta de que la chica, tras haber sobrevivido a su envenenamiento, estaba claro que ya no era como antes. Pero Angela intentó explicarle que la academia no era un lugar en el que se pudiera entrar fácilmente, sobre todo porque en su familia hacía mucho tiempo que no había gente predispuesta a la magia. Pero Entaoris no creía que eso fuera razón suficiente, pues podía ocurrir que tuviera predisposición. Pero Angela seguía intentando explicarle a su hija que el talento para la magia no podía surgir tan de repente. Y todo lo que Melissa pidió fue una oportunidad para al menos intentarlo.
Pero en ese momento Angela no pudo soportarlo más y le gritó a Melissa y le explicó que simplemente tenía que dejar ir sus sentimientos por Duque Lorenz. Y en ese momento Melissa se dio cuenta de que claramente había habido un malentendido entre ellos, pero podía ser una excusa muy buena, ya que su hija bebió veneno tras ser rechazada su proposición de matrimonio. Por lo que sus padres no deberían encontrar extraño el deseo de Melissa de ir a la academia. Por lo que Entaoris le explicó que si suspendía el examen de ingreso, regresaría inmediatamente. Y por supuesto, tal declaración fue hecha deliberadamente, porque no necesitaba justificar su comportamiento, ya que sus padres tenían claro que su hija quería estar más cerca de Lorenzo. Al final, un poco más tarde, la esposa del marqués charlaba sobre la decisión de su hija y el padre, exhausto, se ofreció a demandar al duque Lorenzo por el hecho de que su hija le amaba pero él no le correspondía. E incluso Angela, que siempre ha estado del lado de su marido, se dio cuenta de lo estúpida que era esa sugerencia. Finalmente, cuando se decidió el viaje a Castium, la finca del marqués se sumió en el caos, pues todo el mundo estaba ocupado preparando y haciendo las maletas. Y mientras la propia Entaoris hacía otra cosa, pues sería extraño que la hija del marqués, que nunca se había interesado por la magia y solo la conocía por las novelas, practicaría delante de todo el mundo. Y así encontró un lugar tranquilo y solitario reflexionando que quedaba un mes para el examen de ingreso y en este mes solo tenía que hacer de Melissa una verdadera maga. Así que se sentó y empezó a meditar para encontrar las partículas de maná ocultas. Y finalmente sintió algo y aunque había poco maná, lo había y entonces la chica intentó formar un núcleo mágico. Pero era mucho más difícil de lo que había pensado, ya que en su cuerpo pasado Entaoris tenía mucha magia y por eso no era tan preciada para ella. Y recordó haber preguntado a Magnus de niña qué era un núcleo mágico, porque había leído un libro sobre los fundamentos de la magia, pero nunca había visto ni creado una. Y luego pensando en ello, Magnus admitió que la chica había tenido un núcleo mágico formado desde el principio, y que por eso no la había entrenado, pero les sugirió que lo convirtieran en el tema de su lección de hoy. Y afirmó que cada persona tenía una pequeña cantidad de magia y la comparó con la comida que hay que colocar en algún sitio. Y la vasija mágica podría ser un recipiente donde colocar esta magia y los futuros magos tardarían entre 3 meses y 1 año en crear el núcleo. Y le explicó a Entaoris que ella era una maga dotada y por eso tenía un núcleo desde el principio. Y luego pensando en ello Entaoris preguntó si era posible cambiar la corte por la magia, porque si el maná era comida, la comida podía ser transferida. Y Magnus elogió a la chica, diciendo que quería explicar algo, y lo utilizó para invocar a un pequeño espíritu de fuego y explicó que el maná es un poder que no controla el cuerpo sino el alma. Y dependiendo del cuerpo físico, hay muchas diferencias en la gestión del maná. Pero si el maná duerme dentro del alma, entonces cualquiera puede crear sus propios recipientes. Y luego, concentrándose en Entaoris, se dio cuenta de que el maná acumulado en el alma de Magnus era tan fuerte que no conseguía controlar el cuerpo. Así que se concentró y trató de usar la magia como solía hacerlo. Y finalmente consiguió apagar una débil llama. En ese momento George estaba charlando con alguien sobre su pedido y el hecho de que tenía que ser impecable y se preguntaba si habría algún problema. Y también se enteró de cuál era la potencia de fuego, y el tipo que le vendía tranquilamente un sobre le explicó que era tan potente que podía incendiar un vagón entero. En este momento mirando su débil fuego Entaoris se dio cuenta de que tal cosa definitivamente no era adecuada para ella incluso considerando que era magia básica que se usaba sin bastón. Y así empezó a intentarlo una y otra vez hasta que lo consiguió. Pero de repente en uno de sus intentos, hirió a un pájaro que pasaba volando. Y así la levantó suavemente y pensó en el hecho de que las heridas por fuego mágico no se curan de forma natural y pensó en querer tratarla. Pero el programa se preguntaba dónde estaba el nido del pájaro, que en ese momento como si estuviera despierto, empezó a piar. Y trató de explicar algo. Y entonces Entaoris se dio cuenta de que el pájaro parecía entender el habla humana y era un loro bien entrenado. Pero pensé que el pájaro parecía una familia. Era el nombre de una familia de magos que reforzaban su magia estableciendo una conexión con sus mascotas y estaban unidos a ellas por poderes mágicos. Y para la actual Entaoris no sería la peor opción, así que le ofreció al pájaro ser su apellido. Y aplicando hechizos explicaba al pájaro que ahora podía decir cualquier cosa, pues ahora sería capaz de entenderlo todo. Pero en ese momento no pudo soportarlo más, y atacó furiosamente a Entaoris y exigió que le devolvieran su cuerpo. Y luego desenganchar el pájaro de su cara Entaoris declaró que simplemente no podía quitarle la vida porque tenía mal genio. Pero al momento siguiente pensó conmocionada en las palabras del pájaro. Y entonces se confirmó que el pájaro era la auténtica Melissa. Finalmente un poco más tarde la chica volvió a casa y fue entonces cuando la criada vio inmediatamente al pájaro. Y le explicó que el día que Melissa se había envenenado,
la jaula del pájaro se había roto y ya pensaban que habían perdido a ese loro. Y luego pensando en ello, Entaoris se dio cuenta de que el pájaro perdido el día del accidente de Melissa definitivamente no era un accidente y por lo tanto probablemente era la verdadera Melissa. Sobre todo porque desde el principio le pareció extraño a Entaoris que no supiera de Melissa que había perdido su cuerpo. Finalmente fueron a la habitación y entonces Melissa miró su reflejo y literalmente no podía creer que realmente se hubiera convertido en un pájaro. Porque con un cuerpo así, no podía llevar todos sus vestidos y llevar la misma vida fastuosa. Pero en ese momento se acercó Entaoris, miró a Melissa con desagrado y le sugirió que hablara. Y ella misma reflexionó que, para empezar, le había parecido bastante extraño el hecho de que no hubiera muerto y abierto los ojos en el cuerpo de otra persona, pero se había olvidado por completo del alma original de Melissa. Y por desgracia ni siquiera en los libros de magia antiguos se han encontrado registros de incidentes en los que un alma humana revolviera el cuerpo de un pájaro. Y como nunca han oído hablar de ello, las probabilidades de que ocurra son obviamente increíblemente bajas. Sin embargo, Entaoris seguía pensando que era un poco sospechoso, así que se preguntó si el pájaro tendría alguna prueba de que ella era realmente Melissa. Y tales exigencias la cabreaban de verdad, pues sentía que no tenía que demostrar nada al hombre que ocupaba su cuerpo. Pero le explicó con calma que no podía creerla sin pruebas y entonces Melissa sospechó que lo más probable era que su cuerpo no fuera el de una persona corriente, sino el de algún mago negro que quería poseer un rostro como el suyo. Entaoris comentó con calma que si realmente quería echar a alguien y ocupar su lugar, elegiría el cuerpo de alguien con más maná. Y sugirió a la muchacha que ya no se enfadara tanto, pues ahora Entaoris tampoco sabía mucho de esa transición entre cuerpos. Entonces empezó a hablar del Castium, y le preguntó a Melissa si sabía que era ese lugar, y ella le explicó tranquilamente que era donde trabajaba Lorenzo. Y luego se convenció de que definitivamente era Melissa. Entaoris le ofreció un pequeño trato, ya que planeaba entrar en la Academia Mágica Castium y encontrar la forma de matar al dragón. Y entonces Melissa se preguntó realmente si Entaoris probablemente estaba loca si soñaba con algo así. Pero afirmó con calma que habría sido rara si se hubiera vuelto loca, o si todo a su alrededor hubiera resultado ser una ilusión, pero no lo era. Pero después de matar al dragón, el cuerpo y el alma de Melissa se separarán y entonces podrá volver a salvo a este cuerpo. Y Entaoris le prometió que cuando fuera a Castium, se convertiría en una gran maga y rompería ese loco hechizo, por lo que le ofreció este trato. Melissa se dio cuenta de que la chica tenía que devolverle su cuerpo y le pidió que escuchara sus condiciones y, si lo hacía, podría ir a la academia en su cuerpo. Al cabo de un mes llegó el día de partida para la academia, así que la protagonista exigió que se pusieran en camino, y las criadas, entre lágrimas, la despidieron y le dijeron lo mucho que la echarían de menos. Como resultado, durante un mes Entaoris entrenó muy duro porque necesitaba crear un núcleo de maná. Y luego recibiría lecciones sobre cómo actuar como Melissa para no avergonzar a la chica de su cuerpo. Pero al final, tras unos cuantos intentos, Entaoris se dio cuenta de lo difícil que era y advirtió a Melissa de que era poco probable que pudiera seguir esas reglas. Pero solo comentó a regañadientes que era la flor de la sociedad, y por lo tanto Entaoris evidentemente tenía que comportarse adecuadamente en su cuerpo. Y entonces Entaoris aprendió que las damas de sociedad tenían un trabajo no menos difícil que el de Magnus. Pero aún así se terminó y Entaoris notó que Melissa estaba sobre su hombro. Y así se maravilló de la entrega del pájaro por parte de la criada y les pidió que se ocuparan de que el loro estuviera bien, mientras la propia Melissa reñía furiosamente e intentaba zafarse de las manos de las criadas. En ese momento los padres se acercaron y declararon que llegaban tarde porque habían comprobado todas sus cosas para que no se les olvidara nada. Entonces Marquis sacó un contrato e hizo que Melissa lo firmara. Era un contrato por el que si no entraba en la Academia Mágica, juraba que no volvería a interesarse por Lorenzo. Y entonces firmó tranquilamente el contrato y entonces Angela se acercó a ella, advirtiéndole que Melissa debía tener cuidado. Y ella aceptó encantada y les pidió que cuidaran de su loro de vez en cuando. Y luego subieron al carruaje, así que viajaron durante algún tiempo, pero la criada seguía llorando y explicaba que le daría mucha pena irse de casa. Y no podía entender cómo su ama podía ser tan insensible cuando abandonaba su hogar natal. Y entonces la muchacha pensó que la casa en la que vivía estaba, en efecto, llena de lágrimas pero también de amor. Habían recorrido un largo camino y ya era de noche, por lo que la criada dijo que tardarían unos 5 días en llegar a la academia. Pero como fuera ya estaba oscuro, sugirió alojarse en una posada. Pero al momento siguiente de repente el carruaje se detuvo y el cochero le explicó que un hombre al que conocía se había detenido delante del carruaje. Y entonces, llamando a la ventana, apareció George y se volvió hacia Melissa. Entonces la sorprendida Entaoris pensó que no entendía lo que estaba haciendo aquí, porque no quería perder el tiempo hablando con este tipo.
Pero no podía rechazarlo ya que había demasiada gente aquí y por eso accedió a escucharle. Y él a su vez le dijo tranquilamente que la chica iba a la academia, que estaba en Castium, y le pidió que le entregara una carta. Y entonces Centaurus afirmó tranquilamente que no tenía tanto tiempo libre en su agenda, por lo que no querría asumir semejante responsabilidad. Pero George le aseguró que no tardaría demasiado, ya que podía entregar la carta a cualquiera de los guardias de la ciudad. Y entonces Centaurus se dio cuenta de que Jorge no la dejaría hasta que ella accediera, así que para ganar tiempo accedió a su petición. Luego arrojó tranquilamente la carta al otro lado del carruaje y se olvidó de su existencia, y le pidió que fuera a la posada lo antes posible, pues estaba cansada. Por ello, en ese momento la academia se preparaba para los exámenes de ingreso que comenzarían al día siguiente. Y uno de los profesores dirigiéndose a los alumnos les preguntó si estaban seguros de que lo habían preparado todo y terminado de limpiar la sala de elaboración de pociones. Pero entonces, mirando a los asustados niños, se les acercó el decano, que les pidió con calma que se pusieran en contacto con el escuadrón de caballeros para que intensificaran las patrullas, pues la ciudad debía permanecer cerrada. Y entonces el profesor observó que el decano siempre había sido demasiado escrupuloso en tal asunto, pues ellos mismos podían velar por la seguridad. Pero explicó con calma que estaban obligados a cuidar de los estudiantes que acudían a ellos, sobre todo porque tenía la corazonada de que un mago con talento sin duda acudiría a ellos este año. En ese momento Centaurus miró por la ventanilla y reflexionó que ahora estaban pasando las montañas más allá de las cuales comenzaba la mismísima ciudad. Y ella no lo sabía en absoluto porque había viajado a través de un portal, pero se perdió los carruajes. Pero al momento siguiente le pareció percibir algo, así que cubrió a la doncella con ella y le advirtió del peligro. Y entonces su carruaje se incendió, y finalmente cuando salieron para ver si todo iba bien, Centaurus dio órdenes al cochero para que comprobara el estado del carruaje, y si estará en condiciones para el viaje que le espera. Al fin y al cabo, lo más importante ahora es llegar a tiempo a la academia. Pero cuando el cochero revisó el carruaje, descubrió que las ruedas traseras estaban rotas. Y a juzgar por la forma en que se incendió el carruaje, tuvieron mucha suerte de que nadie resultara herido. Y luego pensando Centaurus pidió a la doncella que buscara la carta de Jorge pues no llevaban fuego consigo, ni ningún objeto que pudiera explotar fácilmente. Y Poe preguntó cómo llamaría la criada a una situación en la que de repente estalla fuego. Y tras pensarlo afirmó tranquilamente que era como magia. Finalmente pensando en ello Centaurus se dio cuenta de que había tenido mucha suerte, porque ella era Magnus y acababa de percibir el fuego. Pero mientras tanto la criada que revisaba el contenido observó que la carta que el señor George les había confiado estaba completamente curtida. Y entonces Centaurus se dio cuenta de que no se trataba solo de magia, sino de magia que incluso implicaba matar, por lo que era incluso magia. Al final preguntó al cochero cuántos días tardarían en llegar a la academia, y resultó que tardarían unos 10 días, porque necesitaban ruedas nuevas, y era difícil encontrar materiales adecuados en el pueblo cercano. Y luego pensándolo, Centaurus se dio cuenta de que realmente era un problema, porque tenía que llegar a tiempo a la academia y para eso tenía que ponerse en camino hoy. Así que repasó sus opciones y sugirió montar a caballo, pero resultó que Melissa nunca había podido hacerlo. Por lo que se ofreció a subir al caballo con el cochero para que la llevara, pero este y la criada le informaron con firmeza de que eso no estaba permitido, ya que era una joven soltera de sociedad. Y entonces Centaurus se dio cuenta de que en su cuerpo anterior no habría habido ningún problema con eso, pero ahora era Melissa, así que habría rumores. Y no entendía qué había estado haciendo durante más de 300 años y ni siquiera había aprendido a montar. Pero tras darse cuenta de que no podía perder más tiempo ordenó al cochero que fuera a pedir prestado un carruaje a los pueblos más cercanos, y pidió a la criada que comprobara el resto del equipaje que podía llevarse con ella. Y fue en busca de un árbol adecuado y finalmente lo encontró. Era la madera la que servía de material para el bastón. Y aunque Centaurus se dio cuenta de que era poco probable que pudiera usar un hechizo normal en ese momento, era capaz de usar algo de magia de señales. Y concentrándose envió una señal, esperando que alguien pudiera detectarla. Pero en ese momento, la sirvienta anunció emocionada que tenían un problema realmente grave, ya que el permiso para entrar en la ciudad había sido quemado. Y luego mirando a su alrededor, Centaurus se dio cuenta de que ese era ahora el verdadero problema, pues el carruaje podía sustituirse, pero el permiso quemado era imposible. Y Centaurus sabía que no se le permitiría acercarse siquiera a la ciudad sin una autorización sin par. Y es poco probable que alguien crea que ella es la verdadera Magnus. Pero al momento siguiente la excitada criada vio que alguien se acercaba, y al mirar a su ama se dio cuenta de lo sucia que estaba a causa del fuego, así que le lanzó un pañuelo y le pidió que se limpiara la cara. Pero cuando Centaurus se giró,
Se dio cuenta de que era el duque Lorenzo quien no entendía que se le había olvidado a Melissa en un lugar como este. Pero la propia Entaoris no entendía quién era, pero al ver sus ropas, confeccionadas con lujosas telas, y ver sus elegantes andares se dio cuenta de que era un noble señor. Y entonces Entaoris se dio cuenta de que había conocido a muchos hombres guapos en los últimos 300 años, por lo que estaba segura de que él era uno de los 5 mejores. Pero al mirar a la criada y ver su reacción, Entaoris se dio cuenta de que con toda probabilidad se trataba de la duquesa Lorenza. Y entonces el tipo miró tranquilamente a Melissa y le dijo que no tenía ni idea de lo imprudente que era, porque Melissa aún no se había recuperado del todo, pero estaba en un largo viaje. Tras lo cual, Erzhaz declaró que se daba cuenta de que el corazón de la chica estaba roto por su negativa, pero que ir aquí era realmente muy imprudente. Y entonces Entaoris se dio cuenta de que este tipo ahora realmente creía que ella parecía en este lugar porque ella lo estaba siguiendo. Y así a regañadientes le informó que se dirigía a la Academia Mágica, pero sin escucharla Lorenza volvió su atención a lo que le había ocurrido a su carruaje. Y entonces miré dentro y me di cuenta de que era claramente el efecto de la magia. Y al mirarle Entaoris se dio cuenta de que aquel tipo era un caballero fuera de lo común y que formaba parte de una orden de élite. Y ahora también sabía que había sido atacada por magia y no sabía qué hacer. Pero Entaoris se dio cuenta de que George probablemente sería arrestado de inmediato, si decía de dónde venía la magia. Pero se dio cuenta de que una Melissa normal probablemente querría resolver esta situación lo antes posible. Y un caballero nunca debe entrometerse en los asuntos de una dama y ella fue muy afortunada, pues Lorenzo era un verdadero caballero que se ofreció a ayudar a Emilia. Pero ella se negó tranquilamente y al ver esta imagen la criada se dio cuenta de que ahora el comportamiento caballeroso de Lorenz parecía muy apropiado, pero por alguna razón el tipo parecía como si acabara de tomar una decisión muy seria para sí mismo. Y se ofreció a ayudar a Melissa para llevarla de vuelta a la finca. Luego le ofreció subirse a su caballo para alejarla y la tranquilizó diciéndole que en efecto, el caballo era muy dócil e inofensivo. Pero Entaoris le informó con una sonrisa de que se dirigía al examen de ingreso en la Academia de Magia y que, por tanto, no tenía necesidad de volver a casa. Ante esta afirmación, la contrariada Lorenza preguntó si la muchacha no había recibido su carta. Y ella no entendía la razón de este cambio en su rostro, pero con calma dijo algo: la carta había sido recibida. Y al leerla, le hizo pensar que solo tenía que atrapar y matar al dragón. Y entonces Lorenzo le explicó torpemente que la Academia de Magia y el escuadrón de caballeros estaban en la misma ciudad, pero que aún no sabía que podrían verse más a menudo. Así que le sugirió que volviera a casa. Pero una descontenta Melissa inquirió: ¿realmente piensa Lorenzo que ella se dirige a la Academia de Magia por su culpa? Y afirmó que obviamente la había malinterpretado, porque ella solo había ido a la Academia de Magos para convertirse en maga. Pero Lorenzo solo comentó a regañadientes que era demasiado tonto esperar que cualquier hombre pudiera convertirse en mago. Y Entaoris no entendía por qué el muchacho se dejaba hablar así, y hablarle como si ella no fuera capaz de nada. Entonces notó a regañadientes que ya tenía un núcleo de maná y podía usar la magia. Y fue ella quien envió la señal de ayuda. Y no entendía por qué Lorenzo tenía tan buena opinión de sí misma, pero ella iba a ser la maga que mataría al dragón. Pero Lorenzo se dio cuenta de que Melissa no entendía el peligro del dragón, porque no es tan fácil de matar. Y entonces Entaoris se preguntó cómo se atrevía ese tipo a hablarle así, sobre todo porque habla como si ya hubiera luchado contra ese dragón. Pero con toda tranquilidad afirmó que sí que se llevaron el combate y Melissa no podía ni darse cuenta de lo desesperada que había sido su última batalla y además habían muerto muchos caballeros valientes e incluso la propia Magnus había muerto en esa batalla. Y Entaoris reflexionó que en ese momento era ella quien debía estar enfadada, ya que era ella quien había muerto. Pero no entendía por qué el duque Lorenzo se mostraba tan agresivo cuando hablaba con ella. Y no entendía por qué estaba tan enfadado con ella. Y afirmaron con tanta calma que no entendían el motivo del enfado de Lorenzo. E inmediatamente se dio cuenta de su posición y empezó a disculparse torpemente, pero Entaoris ni siquiera lo escuchó. Lorenzo dijo que en la última batalla había habido muchas bajas y que Castium necesitaba hombres ahora más que nunca. Y entonces Lorenzo, pensando, dijo que sus palabras eran ciertas, pues más de la mitad de los hombres de los caballeros y de la Torre de los Magos habían muerto. Y entonces la milicia dijo con una sonrisa que necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Y aprovecharían esta disputa como su oportunidad, ya que cualquiera podía entrar en la ciudad sin pase si el caballero respondía por él, especialmente si ese nosotros caballero era el duque Lorenzo y por lo tanto era con la ayuda de este tipo que Entaoris podría entrar en la academia. Y entonces le pidió que la llevara a la academia, porque parecía un pase en vivo.
Tras lo cual me explicó tranquilamente que, por desgracia, su permiso de conducir había resultado dañado en un incidente reciente. Pero los caballeros pueden entrar en la ciudad y por eso ella pediría que Lorenzo también la dejara pasar por la ciudad con él. Tras lo cual reflexionó que sabía muy bien que Lorenz se sorprendería mucho de su comportamiento, pues ahora veía ante él a una joven infantil, que intentó acabar con su vida por un rechazo trivial, y siguió al duque hasta aquí solo para decir una estupidez como esa, que se convertiría en una gran maga y mataría al dragón, sobre todo porque parecía una afirmación no corroborada por nada. En general, la perplejidad de aquel tipo era realmente fácil de comprender, pero durante el tiempo que Entaoris estuvo conversando con Lorenza se dio cuenta de que era extremadamente cortés, por lo que le sugirió que se detuviera en algún lugar para descansar un rato y decidir qué hacer a continuación. Y ella sabía claramente que Lorenzo no era el tipo de hombre que se permitiría abandonar a una chica que acababa de enfrentarse a la desgracia, incluso a pesar de los problemas que el duque de Lorenza sufrió por su culpa. Y luego dijo que ahora irían a la posada más cercana, pero que en cuanto terminara la discusión, la llevaría a la finca. Cuando montaron a caballo, el disgustado Entaoris les exigió que se dieran prisa y se marcharan cuanto antes. En ese momento el muchacho se dio cuenta de que la muchacha parecía haber cambiado. Finalmente, cuando llegaron a la posada, la doncella prometió marcar el día en el calendario como el día en que su ama había montado a caballo con el mismísimo duque. Y la contrariada Entaoris declaró que no había nada entre ella y ese duque, por lo que le pidió que no volviera a mencionar el incidente. Y luego, mirando a la criada, Entaoris se dio cuenta de que probablemente era una afirmación demasiado dura para ella, y que no debería haber actuado tan repentinamente, pero aún así no podía soportar más ese tipo de conversaciones. Al final, cuando la criada se marchó, Entaoris pensó en el hecho de que montar a caballo era realmente increíblemente incómodo y una vez fue suficiente para que se diera cuenta de que no quería hacerlo más. Pero antes de irse a la cama necesitaba comprobar sus elegantes pases en forma de duque Lorenzo. Así que llamó a la puerta y entró en la habitación de Lorenz, explicándole que tenían que terminar su conversación. Y entonces Entaoris declaró que lo único que tenía que hacer era llegar a la ciudad y no pediría más. Pero el tipo descontento dudaba claramente de que la chica fuera capaz siquiera de aprobar el examen de ingreso si estaba en la ciudad. Pero ella no entendía esas dudas, pero mirando la cara de Lorenz estaba claro que él claramente no quería cumplir su petición. Así que le ofreció una apuesta sobre si entraría o no en la academia. Pero el tipo solo declaró a Melissa parecía esperar que lo gastara en la academia, pero él no era tan estúpido como para escuchar tales caprichos. Pero Entaoris le explicó con calma que si Lorenzo pensaba que era una niña tan infantil y estaba montando un espectáculo, el examen de ingreso sería una buena forma de averiguar si era digna de estudiar en la academia. Pero este argumento sugiere que está obligada a presentarse a las pruebas de acceso y se da cuenta de lo injustas que parecen las condiciones, pero a cambio ha ofrecido al duque no molestarle más con su amor. Y por la forma en que reaccionó, Melissa estaba realmente aburrida de él. Pero era una buena oportunidad para ella, así que preguntó si el duque aceptaría su condición. Y ella misma reflexionó que el tipo en todo caso no le interesaba, así que ella solo ganara. Y luego, reflexionando, el duque a su vez le ofreció en caso de su victoria comprar todas las herramientas mágicas necesarias. Pero Entaoris, contrariado, comentó que tal cosa no le bastaría, pues era de familia aristocrática, y afirmó que le diría lo que quería conseguir cuando aprobara los exámenes, y que el duque también podría pensar en lo que quería a cambio. Y aunque el duque dudó al principio, se dio cuenta de que no podía conseguir un trato mejor, así que aceptó. Y antes de que la chica se fuera, dijo que se irían por la mañana y que no le gustaba llegar tarde, así que si Melissa se retrasaba aunque fuera un minuto, se iría sola. Así que le aconsejó que eligiera inmediatamente su ropa por adelantado, y él tendría el carruaje listo para ella para entonces. Entonces el duque pensó que Melissa debía de haber cambiado mucho porque no se parecía a ella. Finalmente, por la mañana, vestida con un atuendo adecuado, la muchacha se dirigió a su carruaje, pensando en cuánto tiempo hacía que no estaba en esta ciudad. El duque le explicó que la niña aún no podía entrar en la Academia de Magia y que tenía que matricularse. Y señalando el lugar necesario le explicó que allí se le explicaría todo. Pero cuando el duque estaba a punto de marcharse, Entaoris preguntó cuándo podrían volver a verse. Pero le comentaron que ella había prometido no volver a tocarlo. Y entonces Entaoris explicó que estaba hablando de su disputa, y que no buscaba un encuentro casual con el duque. Y entonces, pensándolo bien, afirmó que podrían concertar una reunión después de que se anunciaran los resultados. Y cuando escuchó la respuesta, se dio la vuelta tranquilamente y se marchó. Y pensaba que lo que Melissa y el duque habían tenido antes no podía llamarse en absoluto ningún tipo de relación. Sobre todo porque también involucró a otras personas en su amor no correspondido, entre las que no solo estaba Marqués.
porque ella también estaba a la cabeza de los rumores entre la aristocracia, así que todos a su alrededor ya esperaban una boda. Pero resultó que el principal problema era la propia obsesión por Duque. Y llegó a amenazar con quitarse la vida y Melissa incluso cumplió su amenaza 2 días después de que Earth rechazara una declaración de amor por 29 cartas sin ni siquiera abrirla esta vez. Y la culpa abrumaban a Lorenz, aunque se daba cuenta de que no era culpa suya, no podía encontrar a los culpables. Y esperaba que incluso después de algo así, su relación finalmente llegara a su fin. Pero cuando se reencontró con Melissa, ella incluso le ofreció una opción y él no sabía qué le había pasado. Pero estaba seguro de que la chica estaba cambiando claramente a mejor. Y por eso esperaba que cuando acabara la discusión, su maldición desapareciera por fin. Al final, cuando la chica llegó al registro, incluso la mujer se sorprendió locamente de que fuera la misma aristócrata, pero aún así le dio un número y la apuntó para las pruebas de acceso. Y como parecía que tenía el número 3598, la chica literalmente no podía creer que se hubiera presentado tanta gente a los exámenes. Al acercarse por fin al lugar necesario, la chica pensó en el hecho de que era la primera vez que se presentaba a unos exámenes, por lo que ni siquiera sabía cómo estaba sucediendo y no sabía qué hacer. Pero finalmente la puerta se abrió frente a ella y Entaoris se dio cuenta de que, con toda probabilidad, se trataba de magia de detección. Pero dentro vio cuánta gente había que no podía creer que toda esa gente fuera a convertirse realmente en magos. Pero la mitad de ellos probablemente ni siquiera tenían un núcleo mágico y solo habían venido con la esperanza de obtener los privilegios que se concedían a los magos. Y entonces Entaoris reflexionó sobre cómo entre esas personas se elegía a las que realmente tenían talento. Pero de repente la llamó la voz del profesor, que preguntó cómo ha llegado Entaoris hasta aquí, y Entaoris pensó que ni siquiera había sentido acercarse a este profesor. Pero explicó que la puerta se había abierto sola, tras lo cual le pidieron que facilitara cupones y, cuando lo hizo, le mostraron la puerta que necesitaba. Pero cuando llegó a la puerta ni siquiera tuvo tiempo de tocarla antes de que se abriera por arte de magia. Y allí fue recibida por un chico que felicitó alegremente a la chica por el hecho de haber conseguido superar la primera fase de las pruebas de acceso a la Academia de Magia. Y se preguntaba si esto era algún tipo de prueba. Y entonces el tipo explicó que la mayoría de las puertas tenían un sensor instalado. Y si una persona tenía suficiente maná, la primera puerta no sería un problema. Pero para pasar por la segunda puerta, se requería un núcleo mágico, por lo que las personas que no tenían un núcleo no podían pasar. Y así estaban probando las habilidades básicas. Y entonces Entaoris se dio cuenta de lo brillante que era la idea. Al fin y al cabo, desde el principio se habían estado deshaciendo de los aspirantes que no podían entrar en la sala principal. El tipo le entregó entonces la llave y le informó de que ahora le daría la siguiente serie de instrucciones y que se trataba de un pase a la siguiente fase. Y también al mismo tiempo la llave de la habitación en la que se alojaría Melissa, ya que el examen continuaría mañana por la mañana. Así que le sugirió que descansara un poco. Pero entonces, reflexionando, Entaoris reconoció que había algo raro en esa llave y sintió un leve rastro de magia. Era alumno de la Academia de Magia y le deseó buena suerte. Y entonces el profesor declaró que obviamente esperaban una adición bastante interesante. Luego, mirando a Melissa mientras se alejaba, dijo que cuando esta chica entrara, tendría mucho trabajo que hacer. Como resultado, cuando salió por la puerta, su llave tenía alas y empezó a flotar en el aire y a conducirla al lugar deseado, lo que sorprendió a Entaoris, porque era magia realmente avanzada. Después de todo, habían lanzado varios hechizos sobre un objeto a la vez. Entonces pensó que los magos eran realmente muy perezosos, así que tuvo suerte de haberse encontrado al menos con un humano y no con una ilusión. Pero este tipo de tecnología le parecía aún más interesante, y ahora era el momento de comprar objetos mágicos y para conseguir dinero incluso tenía que fingir ser la increíblemente guapa Melissa real para que su padre la dejara derrochar. Al final se acercó a uno de los mostradores con artefactos mágicos y afirmó que había menos mercancía que en los otros, pero que aquí se recogían las herramientas de mayor calidad. Y con la ayuda de su sabiduría de archimaga encontró lo bueno, es decir, el bastón y preguntó cuánto valía. Pero resultó que este bastón valía 3000, de lo que Entaoris quedó realmente conmocionado. Porque no sabía cuándo se encareció tanto el personal, ya que hace 50 años las cosas eran muy distintas. Al final parecía que aunque Entaoris era archimaga, carecía de los conocimientos básicos de la ciudad y de la academia en su conjunto. Y la razón era la diferencia entre las organizaciones mágicas existentes en el imperio además de la Academia de Magia. También había una torre de magos. Y la Torre de los Magos era una entidad independiente dirigida por un archimago. Y la Academia de Magia era una de las ramas de la torre que formaba a los nuevos magos. Pero después de que la Academia de segunda generación fuera incapaz de formar a un archimago,
esta academia comenzó a ser apoyada por la propia familia imperial. Y por eso la Torre del Mago y la academia están distanciadas. Al final, Entaoris solo tenía dinero suficiente para una pequeña varita y una pequeña piedra estabilizadora de maná. E incluso los padres de Melissa le habían advertido de que el dinero era demasiado poco. Pero al momento siguiente la llave se detuvo y entonces Entaoris se dio cuenta inmediatamente de la razón, pues este edificio tenía una enorme barrera que suprimía a Manú. Y como había recién llegados dentro, la barrera era simplemente un medio de defensa. Después Entaoris recordó que la llave debía llevar el número de su habitación. Pero de repente Entaoris fue empujada con tal fuerza que cayó al suelo sin darse cuenta de lo que le había ocurrido. Y entonces la miró una muchacha contrariada que se preguntaba qué hacía la aristócrata en este lugar. Y literalmente no podía creer que la chica fuera capaz de superar la primera fase del examen y reflexionó sobre el hecho de que la Academia de Magia empezaba a plantear exigencias claramente más débiles. Pero una disgustada Entaoris exigió una disculpa por tal comportamiento, pues fue embestida con tal fuerza que la hizo perder el equilibrio. Pero ni siquiera iba a disculparse y afirmó que ahora estaban en la academia, no en la mansión de un aristócrata. Así que si Entaoris quería seguir siendo una dama, tenía que salir de aquí y cotillear, que era lo que hacían las damas nobles. Y entonces Entaoris, contrariado, reflexionó que se trataba claramente de una chica demasiado confiada, pero no podía castigarla ahora, pues había una barrera. Pero al momento siguiente esta chica que usaba magia afirmó que frente a la magia, el estatus de noble no significaba nada. Y entonces un disgustado Entaoris se preguntó cómo demonios esta chica podría haber usado magia cuando estaban bajo la barrera protectora y entonces se preguntó más bien positivamente cómo demonios lo hizo. Y el único que comentó con suficiencia que incluso el aristócrata se había dado cuenta de que no se podía atacar en este edificio. Pero entonces Entaoris agarró su mano y olió un aroma, pero claramente no era magia oscura, sino otra cosa. Pero para entonces esta chica ya se había ido corriendo y dijo que si a Melissa no le gustaba algo, que buscara a su profesor. Y el descontento Entaoris se dio cuenta de que al parecer a pesar de que esta chica era muy grosero, pero resulta que era el aprendiz de mago. Y aunque era joven, tenía mucha fuerza, aunque su arrogancia también era muy grande. Como resultado, al día siguiente Entaoris fue al examen y mirando a su alrededor pensó que todo parecía demasiado sencillo hasta el momento. Pero en ese momento el mismo tipo que la había felicitado por aprobar el examen la última vez habló, e informó de que era el presidente del Consejo Académico de Estudiantes, y felicitó a todos los que aprobaron su último examen. Luego, mostrando un cristal mágico, pidió a todos que comenzaran el examen y llamó al participante número 1. Pero al final Crystal no respondió de ninguna manera, por lo que Greg Lambert informó de que el examen había sido suspendido. Y el descontento muchacho se indignó, pues no entendía cómo acababan de poder determinar su destino con un solo toque, pues condenaba los controles tan injustos. Pero Entaoris, observando el cristal, se dio cuenta de que este era necesario para medir el suministro de poder mágico. Y está respondiendo a la fuerza de los solicitantes. Pero entonces el griego explicó que tener un núcleo mágico bastaba para superar la primera prueba. Pero para el segundo, era comprobar si había suficiente mana para entrar en la academia. Y entonces Entaoris miró a su alrededor, a los asustados aristócratas, y se dio cuenta de que no les quedaba ninguna forma de hacer trampas, pues para entrar en la academia hay que tener fuerza. Y fue realmente una prueba muy justa. Finalmente más tarde el examen continuó y a pesar de que muchas personas llegaron a tocar a Crystal no reaccionó de ninguna manera a casi todas ellas. Pero al final, cuando le tocó el turno al miembro 586, fue esa chica descarada la que salió airosa y fue felicitada. Pero al final también le tocó a Melissa y por eso todos los que estaban alrededor en cuanto oyeron su nombre empezaron a cuchichear, y no entendían para nada por qué había venido. Y luego tocó el cristal para dejar que la magia penetrara en él y se alegró de que los cristales reaccionaran así incluso con su cuerpo. Y traté de ver si era suficiente, pero al mirar la cara de Gregor, no pude entender cuál era su emoción, porque parecía realmente conmocionado. Y entonces pensé que tal vez el cuerpo aún no era capaz de superar el umbral. Así que decidí añadir un poco más de potencia. Pero cuando lo hizo el cristal estalló con demasiado poder mágico. Y un incómodo Entaoris se volvió hacia Gregor preguntándole si el orbe era demasiado caro. Entonces preguntó si había aprobado o suspendido, y un sorprendido Greg, en cuanto recobró el sentido, gritó que había aprobado. Al final, después del examen, Entaoris fue a reunirse con su criada y ésta empezó a preguntarle cómo habían ido los exámenes de Melissa. Y en ese momento el que era el número 1 se volvió hacia el duque Lorenzo y le preguntó si lo había visto todo. Después declaró que era muy consciente de que solo había acudido a este examen a petición de Lorenz, pero que aún así se sentía ofendido. Y entonces Lorenzo se preguntó si su amigo había hecho todo lo posible por matricularse.
Y pensó para sí mismo que entendía que este examen era realmente justo y por supuesto había oído rumores de que los magos eran muy perezosos, pero literalmente no podía creer que todos fueran incluso sin una parte de testarudez. Después de todo esto era diferente de los exámenes de ingreso para los rangos de caballeros. Y por eso Lorenza no se dio cuenta de si Melissa había venido realmente a este lugar para semejante tontería y por eso decidió mirar desde la barrera. Y no entendía por qué hacía algo así, porque podría haber visto los resultados y saber si había aprobado o suspendido. Pero Lorenza notó que por primera vez desde que se conocían, Melissa quería conseguir algo, y entonces sintió curiosidad y quiso seguirla. Y el duque se preguntó si lo lograría. Pero al final, cuando estaba a punto de irse, le llegó el turno a Melissa y le pidieron que hiciera el examen. Y por eso ahora pensando en cómo había reaccionado el cristal mágico ante ella el duque no entendía qué había pasado. Mientras la propia Entaoris mostrando su documento explicaba a la criada que ahora era una estudiante de la Academia de Magia, y su criada estaba realmente muy orgullosa de su ama. Pero Lorenza se dio la vuelta tranquilamente y empezó a marcharse, dándose cuenta de que no había ninguna razón para que siguiera aquí, porque ese papel ya mostraba que Melissa había sido aceptada en la Academia de Magia. Pero al final la criada, preocupada, no sabía literalmente qué debían hacer a continuación, porque ahora su ama estaba obligada a asistir a clase. Y el marqués podría ser muy infeliz cuando se enterara y por eso estaba preocupado. Pero al momento siguiente Entaoris vio pasar a una muchacha muy insolente, por lo que la siguió y pidió a su criada que la esperara. Al final aquella chica se detuvo pero no entendía qué quería Melissa de ella ni por qué la seguía, porque no tenía nada de qué hablar con la aristócrata. Pero solo comentó a regañadientes que Entaoris y esta chica estudiarían ahora y que a pesar de sus deseos, se cruzarían a menudo. Así que me ofrecí a disculparme para que por fin pudieran arreglar las cosas. Y le explicó con calma que en sus años mozos, esta chica era bastante buena con la magia, lo que significaba que su cabeza no estaba vacía, así que no tenía que seguir fingiendo que no sabía por qué se disculpaba. Pero solo declaró a regañadientes que aunque comprendía su culpabilidad, no iba a disculparse por ello. Y entonces Entaoris declaró que no tenía otra opción, pues si la muchacha no quería disculparse voluntariamente ante ella, había que obligarla. Pero le recordó que no iba a castigarla con magia antes, porque no era justo ya que Entaoris era obviamente más fuerte. Pero parece que no tiene otra opción. Pero la chica disgustada se dio la vuelta e intentó disculparse. Pero finalmente no pudo soportarlo más y dijo que no iba a hacerlo de todos modos y que la próxima vez no perdería contra Melissa. Entonces se dio la vuelta y salió corriendo. Finalmente un poco más tarde Entaoris volvió con su doncella, y ya en el carruaje le explicó que tendrían que pasar por casa de George, pues deseaba visitarle. Cuando llegaron al edificio, Entaoris pensó que Jorge era pariente del marqués, pero vivía en una mansión bastante antiestética. Pero cuando se abrieron las puertas, resultó que George incluso tenía criados, aunque viviera en una casa como esta. Y el niño sorprendido preguntó a qué había venido la señora Melissa. Pero solo preguntó tranquilamente si su primo estaba presente, pero como resultó que no estaba en casa y por lo que descontento preguntó dónde estaba. A lo que la incómoda sirvienta pidió que Melissa se marchara ya y avisara con antelación de su llegada para que pudieran recibirla como es debido. Pero se preguntó con una sonrisa amenazadora, ¿de verdad van a echarla? Pero en ese momento la criada preguntó torpemente de qué quería hablar exactamente Melissa con Jorge, pues la marquesa le había pedido que no tuviera ningún contacto con el tipo. Y entonces, pensando en Entaoris, se dio cuenta de que la marquesa debía de tener alguna información sobre Jorge. Pero entonces el criado admitió que era de dominio público que Jorge era aficionado al juego y que tenía una enorme deuda debido al juego clandestino. Y por eso el marqués le ayudó repetidamente con estas deudas, pero el propio marqués estaba ya muy cansado de tales deudas. Y entonces el disgustado Entaoris se dio cuenta de que Jorge debía de querer quedarse con el patrimonio de su familia por semejante tontería, pues acababa de despilfarrar todo su dinero en el juego. Y por eso incluso se involucró con dudosa magia oscura. Y por eso, a pesar de que el criado le había advertido de la ausencia de Jorge, Entaoris se dio cuenta de que simplemente no iba a esperar más. Y entonces, volviéndose hacia la criada, le pidió que le entregara la carta que Jorge le había dado. Pensó en el hecho de que ahora que estaba en el cuerpo de Melissa, aún no podía usar un hechizo de rastreo fuerte. Pero ya era bastante capaz de modificar el nombre, y tenía un hechizo. Sobre todo porque la llave ya tenía magia de rastreo. Pero no era tan sencillo, pues ya se había lanzado magia más compleja sobre la llave. Pero es a través de esa persistencia en la elección de la magia para las llaves que Entaoris podrá rastrear el rastro de magia negra que no se ha desvanecido completamente de la carta. Y solo tenía que cambiar los parámetros de destino. Y al final lo consiguió, así que la llave la condujo al lugar correcto.
Y cuando entró en una pequeña posada, todas las personas que miraban a su alrededor se dieron cuenta inmediatamente de que era una aristócrata, así que quisieron robarle. Pero se acercó al mismo tipo al que George había comprado antes la carta y éste le preguntó qué había traído a semejante señora a su lúgubre lugar. Pero ella le mostró furiosa el trozo de carta quemado y exigió saber dónde estaba ahora George, que lo había comprado. Finalmente, no muy lejos de aquel lugar, encontró a su primo y sus compañeros de juego ofrecieron a la muchacha unirse a ellos y hacerle compañía. Pero Jorge se limitó a comentar que sus amigos no debían hablar así, pues aquella muchacha era la hija predilecta del marqués. Pero un chico no se detuvo y le ofreció jugar un juego de azar, pero ella solo disgustada usando magia hizo que su cigarrillo se encendiera, debido a lo cual se quemó la lengua del chico y este huyó. Y luego miró a los demás presentes y preguntó si quedaba algún hombre para jugar a las cartas con ella, y entonces todos los demás hombres, excepto George, se dispersaron a la vez. Y Jorge, fingiendo que no había pasado nada, le preguntó cómo estaba su hermana. Pero ella se limitó a invitarle tranquilamente a que se lo contara él mismo, hasta que empezó a curiosear. Pero al no confesar ella declaró que quería saber lo de la carta, y George se limitó a informarle tranquilamente de que Melissa había tenido demasiada suerte, lo que le enfadó mucho. Y al parecer ella sobrevivió a esa explosión, tras lo cual él gritó y afirmó que si finalmente moría, se llevaría hasta la última moneda. Y cogiendo la jarra estuvo a punto de golpear a Entaoris en la cabeza con ella, pero ella utilizó fácilmente uno de los hechizos, que rompió la jarra. Pero la metralla le rozó la mejilla y entonces se dio cuenta de que cualquier cosa que le hiciera a George podía contarse como defensa propia. Así que con magia cogió la botella y se la tiró a la cara a George y entonces el chico se acercó infeliz a la chica en un intento de agarrarla. Pero ella lanzó otro hechizo que lo dejó incapaz de moverse. Ella entonces lanzó un hechizo en su pierna causando que George cayera, y ella explicó que todos tenían mana en ellos, y ella solo había detenido algunas corrientes en su cuerpo. Y este hechizo no se parece en nada a la magia que intentó usar con ella, así que George no corre ningún peligro grave, por lo que debería estar agradecido. Pero el descontento muchacho no entendía cuándo había aprendido Melissa semejante hechicería, si tan fácilmente le había derrotado. Pero Entaoris se limitó a decir con calma que ahora Jorge tenía que devolverle el favor por su último acto. Finalmente, cuando Melissa regresó a casa, el descontento marqués le informó de que Jorge no recibiría otra moneda suya, pues ya le había enviado dinero anteriormente, ya que no quería que su pariente se muriera de hambre. Pero ahora se atrevió a hacerle daño a su hija por su adicción al juego. Entaoris contó a los padres de Melissa las acciones de su primo, así que ahora está definitivamente acabado. Pero aún así, cuando el marqués quiso denunciar a Jorge ante la guardia municipal, ella le pidió a su padre que no perdiera más tiempo con ese hombre, pues si no tenía dinero no podría pagar sus deudas. Así que no merecía tal escrutinio. Después de todo, cuando la chica volvió de la academia con una herida, pensaron que estaba en apuros y casi se desmayan. Pero en ese momento Entaoris recordó que aún no había tenido tiempo de mostrar su certificado de admisión. Y luego miraron la carta y afirmaron que efectivamente era verdad, y que la ceremonia de ingreso debería tener lugar en 10 días y que su hija se convertiría efectivamente en maga. Y luego, mirando a sus padres, Entaoris se dio cuenta de que había esperado esa reacción desde el principio, pues no podían estar contentos con su admisión. Al fin y al cabo, todos los magos no solo eran grandes personas, sino también increíblemente peligrosos. Y se les trata con honor, pues se les encomienda el deber de destruir al dragón y a quienes lo adoran. Los magos eran lo suficientemente poderosos como para arrasar ciudades enteras, por lo que el imperio los vigila de cerca. Y una vez que una persona es certificada como mago, se le considera mago hasta el día de su muerte. Así que sus padres intentaron convencerla de que no lo hiciera, explicándole que perdería su vida de aristócrata y que le resultaría difícil salir con chicos de su edad. Y Entaoris comprendió por qué decían eso, porque según las leyes del imperio, los magos podían vivir en la Torre de los Magos o en el Castium. Pero los magos también eran humanos y también lo sabía que deseaban una vida diferente y empezaban a aprender prácticas dudosas. Y por eso los padres de Melissa querían que viviera como una aristócrata normal. Pero el marqués estaba pensando que sería bueno tener al menos un mago en la familia, pues intentó defender a su hija, pero Entaoris vio enseguida en su rostro que también estaba claramente en contra. Y aunque Entaoris lo lamentaba, seguía como antes con la deslumbrante sonrisa que era propia de Melissa ofreciéndoles acudir a su ceremonia de admisión, ya que había sido elegida para representar a los de primer año. Y entonces los padres se dieron cuenta de inmediato de que su hija había sacado las mejores notas, por lo que declararon de inmediato que irían sin falta y aunque los llamara el propio emperador, se negarían a ir a la ceremonia de su hija.
Y entonces el torpe Entaoris dudó si realmente estaban contentos con tal noticia, pues inmediatamente dieron órdenes de preparar los baúles de viaje. Lorenzo estaba entrenando en ese momento, recordando la última batalla con el dragón. Y cómo atacaron junto con los magos. Y también recordó cómo le habían dado órdenes de no atacar a pesar de saber que todos los demás necesitaban ayuda. Y también recordó las palabras de Melissa, que había declarado que ella sería definitivamente la maga que mataría al dragón. Y al verle entrenar, el capitán declaró que Lorenzo acababa de regresar y ya estaba entrenando para dos. Pero explicó con calma que tenía demasiadas cosas en la cabeza, así que decidió distraerse. Pero el capitán se dio cuenta enseguida de que la causa había sido la batalla con el dragón y entonces, recordando aquella batalla, Lorenzo se limitó a afirmar que, de todos modos, debería haber ido el primero a la batalla, aunque le costara la vida. Pero el capitán le sugirió que lo discutiera un poco más tarde, preferiblemente con una copa, porque si empezaban a hablar de ello ahora, se olvidarían de por qué había venido el capitán en primer lugar. Y me dijo que alguien estaba buscando a Lorenz. El decano de la Academia de Magia había querido ver a Lorenz, y estaba sorprendido. Tras lo cual, el capitán informó también de que Lady Melissa había ingresado en la academia, y se sorprendió mucho al saber que Lorenzo ya lo sabía. Porque el tipo nunca ha estado interesado en nadie antes. Al final, cuando llegó al despacho del decano, le dijo que quería hacerle una pregunta y le dio un informe sobre las últimas pruebas de acceso. Y le preguntó si conocía a Melissa. Entonces declaró que el problema era que el poder de Melissa no se podía medir mágicamente. Y por eso quería averiguar de qué iba esta chica, pues había oído que era Lorenzo quien había respondido antes por ella a la entrada de la ciudad, y por eso quería saber más de ella. Y entonces el duque declaró que pensaba que era una aristócrata normal y corriente y que cuando envió la magia de señales, no se sorprendió, porque cualquiera podía hacerlo. Por lo que aún no podía creer que ocultara un potencial tan grande, así que le explicó que aunque había respondido por ella, no se había dado cuenta de que tenía una magia tan poderosa hasta ahora. Y entonces el decano explicó que nunca en 800 años habían registrado un nivel tan alto de magia y que probablemente no había menos poder oculto en el que en el pasado archimago Entaoris. O quizás la propia Melissa era aún más fuerte. Y si Entaoris estaba con ellos, claramente habría ayudado a Melissa a convertirse en una gran maga.